Un pliegue del corazón es un abismo como un pliegue de terreno en los Alpes. A distancia, una no se figuraría jamás ni su profundidad ni su extensión. Tal vez la primera gran noticia del 2020 fue la emergente tensión entre Estados Unidos e Irán. Muchos creyeron que nos encontrábamos en la antesala de la Tercera Gran Guerra. A esa tensión se le sumaron desastres naturales, incendios en Australia y Chernobyl, diluvios en Indonesia, y para coronar todo eso, una emergencia sanitaria que pasó a extenderse a todo el mundo desde una localidad en China. Durante los primeros meses del año se vivió un infierno más o menos universal. Cabíamos todos, y las desgracias nos envolvían a cada uno. No importaba que los incendios e inundaciones fueran al otro lado del mundo, eran solo partes de algo más grande como lo es el cambio climático. A esta parte del mundo ya le llegaría su temporada de calor y de lluvias, así como le llegó el virus. Como dije, hasta marzo el infierno era un lugar popular lleno de todos nosotros. Luego llegó la cuarentena y lo cambió todo. El encierro rompió la unicidad del infierno. De pronto comenzó a ser personal, más pequeño e íntimo, más agudo. El cambio climático no parece tan preocupante cuando no se puede salir a trabajar para obtener comida o medicamentos. O al contrario, cuando pese a la emergencia sanitaria se debe salir a laburar porque las condiciones y los jefes así lo exigen. Hubo miedos concretos, pues según la Secretaría de Gobernación los casos de violencia doméstica se incrementaron desde el inicio de la cuarentena. Y hubo otros miedos un tanto más abstractos. Miedo a la soledad, al ocio, a la introspección, al silencio, a las paredes, al espacio reducido. Con la cuarentena el infierno se tornó privado, se acentuó la miseria personal. Y ya que andaba pensando en eso, tomé de los pendientes Pequeñas miserias de la vida conyugal de Balzac. Honoré de Balzac fue un escritor francés usualmente acreditado como representante de la novela realista, una corriente que se apoyaba en la reproducción fiel de los detalles de la vida cotidiana. Pequeñas miserias de la vida conyugal fue publicado en 1830 y pertenece al gran proyecto literario de Balzac, la Comedia Humana, un proyecto narrativo que en su título hace referencia a la Divina Comedia, escrita por Dante. Y ya dirán los que saben que Dante jamás se refirió a su texto como Divina Comedia, sino solo como comedia, y posteriormente alguien añadió lo de divina. Bueno, que lo digan. La Comedia Humana de Balzac pretendía retratar la Francia post-imperio napoleónico, aunque el escritor consideró para su proyecto la realización de 137 novelas, cuyas historias estuvieran interconectadas. Sucede que falleció dejando escritas poco menos de 90. Pequeñas miserias de la vida conyugal es una de esas novelas. La anécdota es la siguiente. Dos familias convienen un contrato nupcial, y así Carolina y Adolfo se unen en matrimonio. El goce de las nupcias es breve. Un contrato puede ordenar y estipular cualquier asunto que corresponda al comercio, pero difícilmente un contrato podrá ordenar sobre el amor y lo erótico. Con poco tiempo de casados, Adolfo dice descubrir en Carolina a una mujer tonta y con nulo tacto para manejarse en sociedad. En algún momento la madre de Carolina se ofrece a cubrir la necesidad de ropa de su hija. Adolfo acepta. Entonces escribe Balzac. Carolina pasa de vestir miserable a un espléndido vestir. Está en casa de los de Chartres. Todo el mundo la felicita por su gusto, por la magnificencia de sus telas, por sus encajes, por sus joyas. Ah, tenéis un marido encantador, dice la señora de Chartres. Adolfo se pavonea y mira a Carolina. ¿Mi marido, señora? Gracias a Dios no le cuesto nada al señor. Todo proviene de mi madre. Adolfo se vuelve bruscamente y va a hablar con la señora de Fichtaminel. Así avanza la anécdota, con el alumbramiento de una y otra pequeña miseria de la vida conyugal.
Si bien Adolfo cree tener motivos para juzgar a Carolina como tonta y brusca, para el lector son entendibles los reclamos de ella, como cuando dice, después de todo, los hombres no son madres, o mi desgracia es ser tu mujer, ¿por qué no seré la de otro? Incluso, hasta ahora, solo ha regresado de París. Esto último lo dice Carolina luego de que Adolfo regresara de un viaje y no la buscara en la casa, sino que fuese directo a otra habitación a encerrarse por días para descansar del viaje de regreso, descansar a solas. Carolina es tonta y brusca a los ojos de la masculinidad de Adolfo. El lector puede descubrir en él a un hombre inútil, irresponsable, mantenido, mentiroso y otros cuantos calificativos negativos. Sin duda mi momento favorito es cuando Carolina escribe para el periódico un folletín. Como lo ha firmado con seudónimo, espera con ansia a que su esposo lo lea y emita juicio. Cuando Carolina pregunta a Adolfo si el periódico trae algún folletín, este responde: sí, de un principiante, un tal Samuel Crux. Es un seudónimo. El desgraciado ha hecho bien en no dar su nombre. Esa novela es de una insipidez que desesperaría hasta las chinches, si las chinches leyesen. Es incomprensible. ¿Le habrá pagado al gerente para que publicase eso? ¿O acaso es la obra de una mujer que le interesa? Solo así se puede explicar esa estupidez. Lo que me hace creer que el autor es una mujer es que la primera idea literaria de todas siempre consiste en vengarse de alguien. Balzac se encarga de dejarnos claro que Adolfo es un cretino. En fin, como dije, así va avanzando la anécdota. Sin embargo, para ser sincero, es posible que lo más significativo no sea la propia anécdota, sino la textura del escrito. A diferencia de otras formas más comunes, esta novela juega con ciertas convenciones del ensayo. La anécdota se ve interrumpida por axiomas que refuerzan el carácter universal de las miserias íntimas. Toda la historia está en función de estos axiomas, como por ejemplo, todo matrimonio tiene su tribunal de casación, que no se ocupa jamás del fondo y que juzga sino la forma. Son estos axiomas los que guían el texto. Naturalmente, los axiomas no provienen de la nada, añaden fondo a los sucesos, y entonces uno descubre que incluso las mujeres que brillan en sociedad padecen las mismas miserias. Pequeñas miserias de la vida conyugal es un tratado pasado por novela para amenizarlo, y la finalidad de este tratado es convencernos de una cosa: la verdadera felicidad llega al matrimonio cuando a éste le integran 4 y no 2. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro.